Información desde todos los ángulos. 8 de la mañana con 7 minutos. Tomamos contacto con nuestro entrevistado, Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy bien, gracias. Buenos días, Connie y Claudia, ¿cómo están ¿Cómo ustedes? le va? Bien, Buen día, pues, Daniel. bueno, mucho que hablar, harto tema, pero es inevitable partir, ¿cierto?, por lo que está ocurriendo con los dos jefes de la policía. El viernes vimos salir finalmente presentar su renuncia. Después supimos que fue instado el general, digamos, el director de la PDI por parte del gobierno a renunciar a última hora del día viernes. Ya ayer en la noche también escuchamos al ministro Cordero decir que el general Yáñez que debiera pensar o reflexionar sobre una posible renuncia antes de la formalización. ¿Qué efectos tiene esto o cómo afecta la principal preocupación hoy día de los chilenos y la crisis, el tratar de enfrentar una crisis de seguridad cuando tenemos a los dos de jefes de la policía, bueno, a uno ya ex, pero al otro totalmente cuestionado? A ver, evidentemente afecta en distintos ámbitos. A ver, primero hay que entender que las instituciones policiales tienen una inercia muy grande. O sea, no es que por la salida o no de un general director o de un director general, en el caso de la PDI, o por el cuestionamiento la institución deje de funcionar. O sea, hay generales inspectores que están tomando decisiones, hay una estructura que funciona, entonces la institución sigue funcionando. No hay que pensar que como que se bloquea el trabajo policial por la investigación. Eso no es así. Ya, no es que con esto se haya dejado de perseguir, digamos, el crimen, pongámoslo de esa manera. Que quedaron todos congelados. Claro, y que no se están haciendo las diligencias. No, entonces por lo tanto eso nos permite tomar cierta perspectiva para que la decisión sea lo mejor posible. Las decisiones en estos casos pasan por distintos flancos. Evidentemente la salida de un director general o general director genera un cuestionamiento también en la institución. Evidentemente el jefe máximo de una institución que cuando se confirma que esa persona cometió delitos en el ejercicio de su cargo, evidentemente se produce un debilitamiento de la institución porque hay una institución que permitió que eso pasara. O sea, hay controles al interior de esas instituciones que no están funcionando. No es delitos fuera del ámbito del rol institucional. Son delitos que se cometen, en el caso de la PDI, que es más puntual y que hemos conocido algo más del caso en estos últimos días y que uno puede entender de alguna manera qué fue lo que pasó, por lo que ha trascendido. En ese caso, evidentemente, es un delito que se comete en el ejercicio de la función. Sí. Entonces, hay controles que no operan y eso, evidentemente, ya debilita la institución porque nos pone en cuestionamiento si esa institución puede funcionar de manera efectiva en la persecución del delito cuando no es capaz de prevenir la ocurrencia de delitos a su mismo interior. Sí, solo un punto ahí, Daniel Johnson, quizás no tiene que ver con el fondo de esta entrevista, pero yo me pregunto mucho respecto de los controles, porque este no es un control, por ejemplo, de un caso de malversación de fondos, que se saltó, ¿no es cierto?, alguna. No, este es un hecho gravísimo. No sé cómo se controla que un director general de la Policía de Investigaciones no le pase información reservada a un abogado influyente de la plaza. No sé qué control puede jugar ahí, porque se supone que eso tiene que ver con la ética, claro, con los criterios. Es decir, que esos espacios son muy difíciles probablemente, ¿no es cierto?, de controlar. Es como la confianza en la persona que asume. A ver, esto no es algo único en Chile, esto es algo que ocurre en todas las policías del mundo y hay ejemplos de sistemas que funcionan para poder controlar este tipo de acciones. ¿Cómo cuáles? Claro. Todas las en Europa se usan, por ejemplo, para cada una de las investigaciones, por parte de las policías y de los fiscales también, se usan bitácoras de la investigación. Todo acto de la investigación queda registrado. Toda decisión queda registrada. No es algo muy difícil, ¿no? Es simplemente el decir, yo en este caso tomé tal decisión, esta es la información que recibí, en función de esta información que recibí, por ejemplo, tomé estas líneas investigativas, las evalué, seguí investigando en esta y en esta no seguí investigando porque tuve tal razón, y la información que se compartió con distintos integrantes de la misma institución. Esta información me la pidió el director nacional y por lo tanto se la entregué en este minuto. Si queda registro y es trazable, no digo que sea público, son registros internos,
pero si se generan registros de cada una de las actuaciones en las causas, evidentemente se hace mucho más difícil para un superior jerárquico pedir información que no le compete directamente o que no justifica para qué necesita esa información. Claro, Después, pero esos controles, eso no impediría que él entregue la información. Podría haber quedado registro de que solicitó la información, ¿cierto? Exactamente, y eso ya es una herramienta que permite inhibir el solicitar información cuando uno no tiene un rol activo en esa causa. Después, los asuntos internos, las unidades de asuntos internos, que es algo que hemos propuesto también en las reformas de las policías, que es tan relevante y es un tema que tenemos aún pendiente en Chile, el que existan unidades internas que permitan ir mirando en paralelo a las policías que están tomando decisiones investigativas o de prevención. Es un sistema paralelo que permite estar investigando permanentemente cualquier denuncia o cualquier tipo de que existe una situación que pudiera requerir esta mirada, porque también evidentemente inhiben, son disuasivos de la comisión de delito y también permiten identificarlas más rápidamente y ayudan mucho en este tipo de causas. Estamos pensando en particular en el caso de la PDI, que mecanismos que pueden ser más pertinentes. El caso de Carabineros evidentemente es muy distinto. Entonces, ¿por qué es distinto, Daniel? Desde tu punto de vista sería bueno porque hacer la distinción del rol de cada uno. Es la entidad del delito que se les imputa la diferencia, porque claro, la pregunta que se le hizo ayer al ministro Cordero fue si el gobierno instó a Sergio Muñoz a renunciar, porque eso fue lo que contó ayer, ¿cierto? Que no había sido de voluntad propia de Sergio Muñoz. Instó a que renunciara, porque iba a ser formalizado. ¿Por qué al general Yáñez, a quien van a formalizar el 7 de mayo, no se le insta a renunciar? Mira, la verdad eso habría que preguntárselo al Ejecutivo. Por supuesto. Bueno, ahí en la respuesta de Cordero, la respuesta de Cordero fue que debiera reflexionar, que efectivamente él debiera reflexionar sobre su renuncia. Pero claro, la verdad la pregunta es sobre las diferencias. Claro, ¿qué diferencias veo yo desde afuera? Veo primero que evidentemente que en el caso de la PDI existe la comisión de un delito que es un rol activo, que toma una decisión de entregar esta información. Si esto se confirma que es así, tenemos que entender que esta es una investigación que está en curso, entonces tampoco tenemos la certeza de que haya sido así. O sea, simplemente la causa, lo que ha trascendido sobre esta causa demuestra o mostraría más bien que puede haber una intencionalidad en entregar información que es secreta de la institución a un tercero. En el caso de Carabineros, lo que se está investigando es una omisión, el no haber tomado todas las medidas para evitar que un daño que se estima estaría produciendo la institución no dejara de producirse. Entonces, evidentemente, las causas es un tema del cumplimiento del rol, es acción en el cumplimiento de su función, para evitar que algo ocurra, que pueden haber muchos otros criterios de también por qué se toma una decisión u otra. También hay que entender que era un periodo de estallido social, que era un periodo en que las decisiones, cada una de las decisiones que se tomaban iban en dos sentidos también: la evaluación, en el sentido de tratar de evitar que siguieran ocurriendo este tipo de hechos que estaban ocurriendo y tratar de evitar el mayor posible el daño. Entonces, uno puede tomar una mala decisión en el cumplimiento de las funciones. Son cosas, claro, distintas. Pero en los dos lados tiene un hecho positivo o un hecho negativo en el fondo. Habían pros y contras en cada una de las decisiones. En este otro caso de la PDI, lo que estamos viendo es una acción es personal, no es necesariamente en el ejercicio de la función policial. No. Eso no hay información, el que trascienda la información que es secreta, evidentemente genera un perjuicio a la institución. No hay ninguna línea que uno pudiera pensar que es beneficiosa para la institución. Bien, Daniel. Y sí podría haber un beneficio personal, que eso hay que evaluarlo en la investigación. Hablamos esta mañana en Pauta de Análisis con Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana. Llevémoslo a la ciudadanía, llevémoslo a la crisis de seguridad, llevémoslo a la percepción de temor que ronda, ¿no es cierto?, en el país y donde finalmente aterrizan estas situaciones. Y se lo quiero plantear en dos dimensiones. Uno, que nos lo decía Francisco Cox la semana pasada aquí en Radio Pauta, decía, en Chile no se está hablando, respecto al crimen organizado en este caso, de la cooptación de funcionarios públicos, que es un tema clave y decisivo, ¿no es cierto?, para tener en consideración cuando uno quiere hacer un diseño de batalla contra el crimen organizado, que en Chile ya entró. Y creo que ahí hay un punto importante. Hoy día puede ser un abogado influyente en la plaza o un director de Policía de Investigaciones, pero mañana podría ser el crimen organizado tratando de cooptar, ¿no es cierto?, a funcionarios policiales en distintas otras esferas. ¿Usted cree que este es un tema pendiente, una asignatura pendiente en la discusión en Chile? A ver, afortunadamente en Chile
tenemos instituciones que son suficientemente robustas. O sea, no tenemos el caso, por ejemplo, de Ecuador, que vimos hace poco tiempo. Nosotros tenemos instituciones que hasta el minuto no han mostrado tener debilidades relevantes en materia de ser cooptadas por el crimen organizado. Pero es una línea que es archiconocida internacionalmente, que, a ver, existen estas recomendaciones para hacerse cargo del crimen organizado, estas 4P, que hablan de la prevención, la protección, la persecución y la asociatividad, el partnership. Y en esas líneas, cuando uno desglosa qué recomiendan internacionalmente para poder hacerse cargo del crimen organizado en un país, está la protección, y esa protección de las instituciones públicas. Y para hacer esa protección hay que entender dos cosas. Uno, que las instituciones públicas son necesarias para la comisión de delitos de mayor entidad. O sea, no es posible que se desarrolle el crimen organizado sin que éste en algún minuto empiece a tratar de cooptar a las instituciones y buscar protección en ellas. Y eso siempre pasa, entonces no podemos obviarlo. Y en segundo lugar, que no es un problema ético, y por lo tanto la manera de proteger a las instituciones públicas no pasa por clases, por tener funcionarios más probos, por tratar de solo dónde ese pasa? camino. Pasa por la transparencia. Es el mayor antídoto para evitar que una institución pública sea corrompida, es el que todo trámite tenga justificación y que esas justificaciones se expliciten y sean trazables por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil y de terceros actores que estén pidiendo información permanentemente para poder evaluar si ese desempeño institucional está de acuerdo a la ética y a la probidad. Entonces, esas son las dos líneas. No hay que pensar inocentemente que no, los funcionarios en Chile son muy probos, que lamentablemente eso no es tan así, pero por otro lado, que las instituciones son corrompidas mediante la extorsión más que mediante un beneficio asociado. Bien. Entonces, cuando ya estamos hablando que me amenazan de que mi vida está en peligro, la vida de mi familia, evidentemente un funcionario público no tiene opción y va a tener que tomar una decisión, y lo más probable es que le dé el beneficio a quien lo está coercionando. Y por lo tanto, el mecanismo para prevenirlo, insisto, es la transparencia, en que todo funcionario público tiene que tener la mayor transparencia en la información que entrega de sus bienes, y además de todos los trámites públicos, o sea, tanto en lo personal, transparencia en los bienes y en los recursos que tiene cada uno de los funcionarios públicos. Bien. Como en todas las actuaciones que las instituciones públicas hacen. Estamos conversando hasta ahora en Pauta de Análisis con Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, el tema de la semana en términos de seguridad fue esta solicitud, esta petición del alcalde Bodanovich, pero a la que después se sumaron otros alcaldes, para que los militares formaran parte del enfrentamiento a la crisis de seguridad y pudieran estar presentes en algunos sectores para reforzar, digamos, y ayudar sobre todo a reforzar las policías. Desde el punto de vista del estudio, digamos, de la seguridad, de la delincuencia, de la información que tienen ustedes, ¿de cuánto sirve? ¿Es una solución, más allá de cómo se lleve a la práctica, ¿cierto? ¿Es una solución sacar a los militares a la calle para enfrentar la crisis de seguridad? ¿O es simplemente como una especie de medida que para algunos puede ser populista, pero que suena efectiva y que es más chaya que realmente eficiente? Es una súper buena pregunta y difícil de responder, porque si es efectiva, ¿para qué? Esa es la primera pregunta, y lamentablemente es la pregunta que ha estado totalmente ausente de la discusión. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? Primero, queremos lograr que no ocurran ciertos delitos. Bueno, ¿qué delitos? Sí, hoy día la ciudadanía está muy alarmada por lo que estábamos hablando antes, por el crimen organizado, por los homicidios, ¿vamos a evitar homicidios con la presencia militar en infraestructura crítica? O sea, ese vínculo yo no lo veo. Pero puede ser disuasiva la presencia de militares. Exactamente. Si me dicen, si el para qué es otro, entonces me dicen, no, es que no es para eso, es para disuadir la comisión de delitos en la infraestructura crítica, que haya menos asalto en el metro. ¿Qué dice la evidencia? La verdad es que lamentablemente no conozco estudios, que de hecho hay estudios que han demostrado lo contrario, que realmente bajan la cantidad de delitos que ocurren en estos lugares con la presencia de los militares. Y el problema es que se desprestigian también porque muchas veces ocurren delitos alrededor y los militares no tienen reales facultades para poder intervenir. Claro, entonces les cuesta intervenir y por lo tanto puede producirse un desprestigio incluso de la institución militar en ese caso. Si queremos que actúen después, o sea que si es que ocurre un delito,
entonces el para qué puede ser otro. Ya hablábamos del para qué, para que la ciudadanía, perdón, para evitar ciertos delitos que están ocurriendo como homicidios, creo que en eso no. Para evitar los delitos que ocurren en la infraestructura crítica, uno podría pensar que puede ser disuasivo, pero la verdad es que no tenemos confirmación de eso, los estudios no han mostrado eso. Si queremos pensar que la ciudadanía se sienta más segura, eso al parecer pasa al comienzo, pero rápidamente se pierde cuando la ciudadanía no siente que los militares puedan tener un rol efectivo en evitar la ocurrencia de delitos, por lo que decía anteriormente. Entonces, lo primero es tener muy claro qué es lo que queremos evitar. Segundo, ver si ese es el principal problema que tenemos hoy día. O sea, ¿eso es lo que está causando temor hoy día? ¿Es que estén ocurriendo una cantidad de delitos en la vía pública o en la infraestructura crítica donde se está conversando? ¿Usted dice que no? ¿Y usted dice que no, Daniel? Yo creo que principalmente que pasa por otras líneas. O sea, cuando uno ve la cantidad de delitos que están ocurriendo, y esto cuesta defenderlo, pero la verdad es que los números muestran esto, que los delitos en cantidad no han tenido un aumento relevante. O sea, no es que tengamos, de hecho todavía tenemos menos delitos en la vía pública de lo que ocurrían previo a la pandemia. Ya, pero los homicidios. Sí, delitos más violentos, pero no en esos lugares, no en la infraestructura crítica. No. Los homicidios no están ocurriendo ahí, están ocurriendo en otros lugares y eso está generando un nivel de temor extremadamente alto en la ciudadanía. O sea, no es que está aumentando la probabilidad de que seamos los ciudadanos víctimas de delitos, pero el temor está porque pensamos que de ese delito del que puedo ser víctima, puedo salir mucho más dañado. Claro. Y en ese caso esos delitos están ocurriendo en otros lugares y por lo tanto ahí hay que ver cuál es el vínculo que podría haber entre la infraestructura crítica y ese tipo de delitos que están ocurriendo principalmente. Cuando uno le pregunta eso a las mismas autoridades que han pedido la intervención de militares, claro, unos hablan de... Yo creo que la mayoría defiende que sea bajo la ley de infraestructura crítica. O sea, nadie está pensando en los militares metiéndose a campamentos, digamos, a enfrentar el crimen organizado cara a cara, digamos, no. Pero, claro, parece ser que la petición viene a raíz de casos de crimen organizado. Esto fue a raíz, en el caso de Maipú, ha tenido el hallazgo del cuerpo del teniente cierto venezolano Ronald Ojeda muerto y enterrado en ese campamento. Una serie también después de homicidio, hubo secuestro. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría hacer los militares con respecto a ese tipo de delito? Y da la impresión que una de las alternativas que te dicen es que porque necesitamos que, digamos, no hay suficiente policía, no hay suficientes carabineros, y que los carabineros se concentren en este tipo de delitos, y para eso entonces los podemos liberar con la presencia de militares en otras partes. Y lo otro que te dicen es que Carabineros no puede enfrentar el poder de fuego del crimen organizado. Y ahí la pregunta es, ¿qué podrían hacer los militares? Claro. Efectivamente. O sea, lo segundo es más obvia la respuesta. Claro, estamos pensando entonces que los militares no van a estar en la infraestructura crítica, tendrían que estar... o sea, estamos pensando en que el mejor camino es un enfrentamiento armado, y por lo tanto por eso tenemos que tener un poder de fuego similar, y estamos pensando que las policías no están entrando a esos lugares porque son repelidos mediante armas. Eso afortunadamente en Chile todavía no está pasando. Entonces pensamos que el crimen organizado tenemos que perseguirlo con inteligencia. Eso es lo principal, el reforzar la inteligencia para poder desarticular las bandas que están operando en el territorio. Y eso evidentemente no pasa por una línea militar. Sobre lo primero, tu primera pregunta, Connie, que es súper importante. Es cierto, he escuchado su argumento que lo que necesitamos es liberar a carabineros del rol de cuidado de infraestructura o del patrullaje en las calles para poder reemplazar por militares y liberarlos para que ellos puedan ejercer el otro rol. Eso partiría de la base de pensar que Carabineros está ejerciendo principalmente ese rol y que ese rol es muy demandante en efectivos, que vamos a poder liberarlo. Y lamentablemente, y esto es algo que Carabineros mismo lo puede decir y lo ha dicho, es que Carabineros tiene una cantidad de funciones enorme, tiene más de 250 que se han listado en ejercicios que se han hecho, en estudios que se han hecho. Esas funciones, dentro de esas funciones está el patrullaje preventivo, pero lamentablemente el patrullaje preventivo es la función más castigada por parte de Carabineros porque no se muestra cuál es el beneficio que tiene, no es automático. De hecho, nosotros estamos terminando un estudio muy interesante, hicimos con Carabineros, en que medimos el impacto del patrullaje en las calles para poder poner en valor esta función que es la más castigada. Carabineros hoy día, cuando sale en la mañana a trabajar, tiene una carta de situación y una hoja de ruta
y en esa hoja de ruta, lamentablemente, en todas las comisarías, si uno las revisa, no está el patrullaje. Lo que Bien. está es acompañar a una persona a un ecotest, acompañar a una persona a contratar lesiones, entregar una orden judicial. Hay muchas otras funciones que agotan los recursos policiales y que no pueden patrullar. Y por lo tanto, el pensar que vamos a reemplazar a los carabineros que están patrullando con este rol militar y vamos a liberarlos, yo no pediría que hagamos primero una evaluación de cuáles son esos recursos y cuántos se liberarían para cumplir ese rol. O sea, no digo que no el tema de los militares, digo que tenemos que hacerlo muy responsablemente y por lo tanto tenemos que primero definir el para qué, medir la línea base, entender cómo queremos que opere y por último, si se decide después de todas estas preguntas, encontramos que hay un valor en hacerlo, que se haga no generalizado, que se haga como un piloto en algún lugar en particular, Ya. que evaluemos los resultados y después lo masifiquemos. Bueno, todo ese Y por último, diseño. una cosa Sí. que creo que es Daniel, súper relevante, perdón, es que voló el tiempo. El tema de la reforma policial. Si es que nosotros lo que tenemos que hacer para poder liberar recursos de carabineros, para poder ejercer estas funciones que creemos que son más relevantes, tenemos que retomar el tema de la reforma de carabineros. Claro, que es lo que están planteando. Vamos a estudiar las funciones Sí. que son más pertinentes. Y eso es algo que ha estado postergado y que creemos que es fundamental. Sí, que es lo que están todo el mundo se planteando, ¿no? realice. Claro, en estos días, ¿no? Poner foco sobre esa reforma. Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por arrancar el día aquí en Pauta de Análisis. Que tenga un bonito día. Muchas gracias.